Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muy buenas mis guachas caseras Mercedes, ¿cómo están? Espero que la estén pasando la raja. El día de hoy vamos a hablar de algo especial. Tómenlo esto como el especial de 500 suscriptores. Se supone que va a ser otra wea, pero soy ahueonado y ya no lo hice. Pero, si es que sale, ese especial va a ser el especial 600. Así que eso, cabrón. El día de hoy vamos a estar hablando de la historia de Toxic Motherfucking Venom. ¿Qué chucha es Toxic Venom, weón? ¿Qué chucha? Soy bot de plano, weón. ¿Qué te creí? Una banda tiene la maricona. Toxic Venom es mi tercera banda en mi vida. Así es, mi tercera banda. Primero estuve en Three Devils, una banda de punk metal, que estuve desde el 2016 hasta el 2017, si no me equivoco. Logramos grabar un demo y toda la weá, pero esta weá es los media y no voy a spoilear mucho de esa etapa porque mi compañero el Basti está haciendo un videito y le está quedando de puta madre y sería muy ahueonado de mi parte spoilearles. Después de eso estuvimos con Killer Raccoons, que fue la banda que más proliferó, entre comillas, al menos en cuanto a música. Logramos grabar 7 discos o 7 demos, dependiendo de cómo lo miren, porque eran canciones que sonaban como el pico. La grabamos todas, la recopilamos en un montón de lanzamientos. Esta weá era como una mezcla mucho más amplia, que era entre el trap, metal y muchos géneros que estaban de moda en la época. Y este es mi punto de inflexión muy importante, porque en el 2018 yo empiezo a escuchar otra música que no es metal. ¡Oh! Y mi mente explotó, hermano. Mientras que yo al inicio era solamente Linkin Park, a Try So Hard, anda al sofá de Miguel y luego vino el Nardo a culiar a tu mamá y al Miguel le abrieron el ano. Hermano, pasé a escuchar otro tipo de música, siendo una de las bandas que me abrió la cabeza, primero siendo Linkin Park, porque sí, sus últimos álbumes son bastante pop, y yo en esta época comencé a conectar mucho con One More Light, principalmente, dado que yo, hermano, puta, weón, estaba en la depre, me intenté matar y se me cayó el techo encima, me tiré del puente y caí de pie, me tomé pastillas, me equivoqué, eran pastillas para la guata y amanecí cagando diarrea y... ¿De qué estamos hablando? Bueno, Killer Raccoon, no estoy seguro si el Basti irá a abarcar esa etapa, porque esa etapa tengo bastantes más como piezas para mostrar así. Pero me la voy a saltar rápido, en pocas palabras. Ahí éramos 5 weones, éramos los mismos que estábamos en Three Devils, solamente que después nos cambiamos de nombre porque, bueno, eran bandas distintas y... chúpenla. La cosa es que éramos 5, pero principalmente éramos yo y el Basti en las voces. Y básicamente los que hacíamos gran parte de la pega en esas bandas. O sea, al menos compositivamente hablando, porque los chicos sí cumplían la pega tocando. Bueno, la cosa es que estaba súper aburrido y como que en esa weá, en mi explosión musical, donde empecé a escuchar a Billie Eilish y me voló la mente, donde escuché a 21 Pilot y toda esta weá, y después me fui adentrando a la música electrónica, a lo que es el trap, que estaba de moda en esa época, pero tal vez en weas más indie. Y recuerdo que ahí se me ocurrió como mezclar, y es que yo siempre tenía una mente muy neurodivergente, así como que no podía estar quieta y como que... ¿Se acuerdan de esta weá? Algún día deberíamos hacerle un video. Oye, ¿qué weá estábamos hablando? Apágate. Bueno, la cosa es que se me ocurre mezclar género. Casi siempre mis bandas nacieron de mezclar género. O sea, yo en su momento, a mí me importaba un pico que era el rock, el metal y todo eso. A mí mientras tuviera guitarra y toda la weá, a mí me gustaba, ¿cachai? Pero la cosa es que cuando creé a Three Devils, no teníamos instrumentos, no teníamos nada, entonces yo dije, ok, hay que adaptarse y algo que sea novedoso. Y yo dije, oh, el pop con el rock. Y yo dije en mi mente inocente, oh, el pop con el rock nunca se mezclaron. Después cuando con Killer Raccoons, me acuerdo que estaba en pleno odio así el trap, cuando recién llegó acá a Latinoamérica. Y yo dije, hermano, a mí me gusta mucho la filosofía del trap, la filosofía del
hazlo tú mismo, la filosofía de las letras explícitas y que puedan hablar de otras temáticas, pero siento que la música mainstream se queda mucho en la estupidez. Y entonces dije, bueno, hagamos la contracultura, influenciado mucho por el grunge y toda esa weá. Yo dije, hermano, vamos a hacer como el grunge del trap. Y ahí nació Killer Raccoon, porque mezclamos trap con metal. Y claro, después fue mutando a otro género aparte, pero inicialmente nació así. Y Toxic Venom nació de ¿qué pasaría si mezclamos la filosofía del metal y del black metal con el pop? Nace el black pop. Y así, hermanitos y hermanitas, nace Toxic Venom. Primero lo ideé como una wea solista. Yo venía barajando este solista desde hace bastante. De hecho, en el 2018, 2019 creo. No estoy seguro en qué banda estaba, creo que estaba en Killer Raccoon. Intenté sacar mi debut solista bajo el nombre de Nardo. Y de hecho, las canciones habían sido subidas a este canal. Así que espero que nadie haya escuchado esas weas. Porque, guau. Ahí estaba la primera versión de Satanízame. Bueno, la cosa es que, pico. Ya, nace esto, empiezo a crear el concepto, a barajar la weá. En el 2019 ya le digo al Basti, le digo, oye Basti, me apañás y le explico todo el concepto del Basti como, es que el Basti me decía que sí a todo, weón. Era como que nosotros vivíamos, si nos daba la weá, éramos músicos, si nos daba la weá, éramos youtubers, pese que todo era sin presupuesto, pero ¿qué importa? Es la weá hacerlo, no me importa ganar plata, sino que el hecho de que se me da la libertad de... Ah, es verdad que soy tea. Pico. La wea es que grabamos, empezamos a maquetear weas, ¿cachai? A ver weas electrónicas, a samplear cosas. Ya teníamos más experiencia en cuanto a producción musical. O sea, experiencia entre muchas comillas, porque con Three Devils grabábamos. Literalmente los discos eran grabar con el teléfono, grabar el ensayo. Después con Killer Raccoon fue más o menos parecido, pero como que ya ahí descubrimos el mundo de las multipistas. Y empezamos a grabar por pistas, pero con el teléfono. Y ya para Toxic Venom, como todo esto era digital, fácilmente los instrumentales iban a sonar la raja. Y ahí empezamos ya a hacer música a través de esto, pues. Y nacieron nuestros primeros temitas, donde lo recopilamos todo, creo que en un EP, que ahora es Los Media. Es completamente Los Media. Este EP venía con mucha influencia, pero principalmente las influencias más grandes que habían en ese EP era la música como ochentera, como media dark, pero como puta weón, onda como Depeche Mode, una wea así, con guitarras. Me acuerdo que claro, para grabar la guitarra era súper fácil, nos conseguíamos una interfaz y era. La cosa es que ya este EP es Los Media. Primero yo no sabía subir música a Spotify, por ende todo esto se subía a YouTube al inicio. Y de repente un cabro muy amablemente me dijo, hermano, negocio del año, bueno, te subo tu disco a Spotify. Tú me pagáis 10 lucas, nada más. Y esta plataforma revolucionaria se llama Freshtones. La peor plataforma del fucking mundo. Por culpa de esa plataforma culiada, se perdió todo el catálogo de Toxic Venom. Bueno, pico. Seguimos. La cosa es que ya después viendo como recopilando todo y dijimos, ok, ya. ¿Qué podemos sacar de esto, no? Y vimos lo que más los géneros que más nos gustaba, las mezclas que más nos atraparon y comenzamos a escribir un disco. Y así, como no estoy seguro en qué fecha, tendría como que revisar en algunos archivos que encontré ahí. Pero la cosa es que sale el álbum Satanic MK Ultra, que es el primer álbum de Toxic Venom. Y este álbum es 100% Black Pop. Black Pop, como lo ideé yo en mi mente, porque en realidad es música electrónica con grito y ya, no es la gran cosa. Bueno, pico. De acá salen temazos como Teen, que este tema fue como la primera acercamiento del Dani a la banda. Porque, claro, el Dani tocaba con nosotros. Bueno, el Dani, en paz descanse, hermano. El Dani, la guay que se proponía, tocaba. Empezó cuando tocábamos con Three Devils. El Dani tocaba el teclado. En Killer Raccoons también. Y a veces, ¿cómo se llama? Programaba batería. Percusiones, mejor dicho. Y acá en Toxic Venom, el Dani tocó algunas guitarras en el álbum. Principalmente la de Teen. Tocó la de Dead Spirit.
Y no estoy seguro qué otras canciones tocó exactamente en este disco, pero tocó varias. Pero no era parte de la banda porque... no sé. Bueno, la cosa es que después del lanzamiento de este disco, en 2019 creo, en 2020 sale un segundo disco, que este fue Hell Party. Y este álbum, la verdad es que no estoy seguro qué trae, porque no me acuerdo, en volada estoy diciendo muchas canciones que eran del álbum pasado y las estoy metiendo acá, o no sé, y viceversa. Pero bueno, este álbum seguía como con la misma filosofía del álbum anterior de hacer temas electrónicos, con alguna que otra guitarra de vez en cuando, y gritos, muchos gritos y letras bizarras. Y bueno, eso es algo que destacó en Toxic Venom y bueno, en general en todas las bandas que hicimos anteriormente. Y es que nosotros escribíamos de la wea que pensábamos y era un pensamiento crudo que no nos importaba un pico ofender a alguien o nada de eso, porque nosotros no sentíamos que ofendíamos, porque bueno, no sabíamos que la gente se ofendía. Sí, por más círculo que suene esa wea, puede ser porque no socializábamos mucho, ya, pico. La cosa es que salieron letras que son muy, muy fuertes en estos dos primeros álbumes y en el EP también, que son derechamente machistas, pero no machista de, tú la ves la cosa, no, machista a nivel de, maraca, conche tu madre, perra, hija, la rompe camarote, que en general solían ser dedicadas a amigos o amigas que peleábamos con ella y como que les tiramos chucha y toda la weá en los temas, en algunos temas, son la raja. Y hay hasta un tema que le hicimos a Britney Spears en ese entonces, que era como la weá del Free Britney. Es como, literalmente nosotros escribíamos lo que se nos ocurría. Y era muy bacán porque igual el Basti... Claro, yo antes decía, puta, este Basti culiao no me ayuda ni una weá, pero ahora que lo rememorando, el Basti me ayudaba, caleta, porque yo escribía la estructura. La estructura, el verso, el coro, verso, coro y parte C. O a veces no había parte C. Y escribía todo eso y después cuando llegábamos a la parte C de la canción, empezamos a improvisar la letra. Ya como ya teníamos la base, ya improvisábamos encima del micrófono y el Basti improvisó muchos momentos que son icónicos en esas canciones, o al menos que mejoraron las canciones que eran a lo mejor un poco planas. Bueno, hasta aquí estos primeros dos discos, primeros tres lanzamientos. Puta, no vamos a decir que no fue mal, porque para ser una banda culiada que ni siquiera tenía Instagram, que no tenía nada, nuestros videos tenían bastantes visitas, rodeando las 1000 visitas, entonces igual eso para nosotros era mucho. ¿Qué pasa? Que hablando por Instagram, me encuentro con un cabro, el Michael, y le comento de que tengo una banda y toda la cuestión, le muestro los temas, a este le gustan, y después como que yo en ese tiempo como que, hermano, entre más gente mejor. Y yo le dije, oye, ¿no te gustaría estar en la banda? Y me dijo que sí. Entonces yo dije, bacán. Y me acuerdo que ahí se grabó un tema, que no está en ningún disco, que era More, More, More. Y para este video, para hacer el video me acuerdo, que era para presentar a este nuevo integrante, recuerdo que pedí a gente como con carteles así como de apaga la tele o no sé, la tele miente o weá así, ¿cachai? Y este tema era como más rockero que lo anterior porque tenía más guitarra, pero en general casi todo era electrónico. Y ya, pues, la cosa es que el Michael entra y decimos, hermano, ¿qué hacemos? Ya empezamos a ir a los primeros ensayos y el Basti llega con un concurso del liceo, que el premio era como 100 lucas y nosotros dijimos, bacán, compramos al tiro instrumentos, pues, ¿cachai? En mi mente 100 lucas un instrumento, ojalá. Ya, la cosa es que empezamos a trabajar en eso y dijimos, ¿qué hacemos? Y yo y el Basti no éramos de la idea de usar temas viejos, entonces dijimos, bueno, aprovechamos la weá y hagamos un video nuevo de un tema nuevo. Y empezamos a hacer el tema, lo hicimos en tema Flash y nos quedó bastante bueno. Y me acuerdo que le pedí al Dani, porque le dije al Dani como que nos dividimos entre nosotros la plata, ¿cachai? Le dijimos que nos ayudara y el Dani terminó tocando, creo que percusión en este tema y teclado, no estoy seguro, pero creo que eran esas dos cosas que tocó en este tema. Y, weón, fue la raja. Fue la raja. Y grabamos ese video en una noche, me acuerdo.
tuve que pedir permiso y toda la weá, no fue para el pico. Y ya, pues sale el video, le va súper bien y quedamos en segundo lugar. Nos gana una pendeja con ukelele. Nosotros que vimos una canción de cero, nos gana una pendeja con ukelele, hermano, cantando un cover de los Bunkers. La puta madre. Ahí empezó mi odio por las bandas tributo, por los covers y toda esa wea. Ya, pico. Después, estoy tratando de hacer memoria, por eso me quedo así como medio ahueonado. Ya, empiezan los primeros ensayos. Luego de ver el tema Dead Heart, quedó bastante rockero, pese a que la percusión era como muy trapera y toda esa weá. Pero el bajo del Basti sonaba muy, muy, muy crudo y las guitarras también. Y entonces dijimos, oye, podríamos ir por acá. Empezamos a plantear eso y empezamos en los ensayos. Pero en ese entonces como que no estoy seguro, porque yo estoy seguro que el Michael entró desde siempre por guitarra, pero no sé por qué él dijo, oye, puedo tocar la batería. Ah, porque yo dije, ya, yo puedo tocar la guitarra porque nos falta un baterista. Y el Michael se fue al este. Y el Basti en ese entonces no había decidido tocar el bajo en esta banda. Porque el Basti tocaba el bajo en las otras dos bandas. Pero en esta no había decidido tocarlo. Entonces el Dani dijo, oh, yo podría tocar el bajo. Ya, y el Dani estaba en el bajo y el Michael tocaba horrible la batería. Demasiado horrible. Era como... Era ruido. Y de repente ya como en los típicos breaks que se hacen así en los... ¿Cómo se dice esta weá? En los ensayos. Viene el Dani y le dice, oye, ¿por qué no me dejáis probar como la típica? Oye, cambiamos los instrumentos, ya. Y el Dani se pone a tocar la batería y mantiene un ritmo. Y toca súper, súper bien. Y nosotros lo quedamos mirando y dijimos, qué weá. Y el Dani nunca había tocado batería. Y de hecho eso es algo que, bueno, desde siempre nos pasó. Y es que, puta, nosotros cuando partimos en la música, nosotros no sabíamos tocar ni una weá. Nosotros fuimos aprendiendo a medida que íbamos haciendo weá. Nosotros, no sé, al inicio, como te digo, tocábamos con palo, con mochila, con palo y mochila, ¿cachai? Y así nosotros nos íbamos adaptando a las weá o íbamos adaptando la tecnología a nosotros. Yo me acuerdo que ahí descargué el FL, si no me equivoco, en el 2018, para poder hacer weá electrónica porque no teníamos teclado. Y el Dani fue como el primero que tuvo el instrumento, se compró una guitarra y después se compró el teclado. Porque el teclado se quedó en el teclado en esas bandas y toda esa weá. Y después yo me compré una guitarra como de 40 lucas, ¿cachai? Y eso, ya. ¿Qué me pierdo? Llega el ensayo y que el Dani queda ahí. Queda ahí y el Basti dijo, weá, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo en el bajo. Y el Michael dijo, ya, yo toco la guitarra. Y yo también tocaba la guitarra, pero como que en los temas que necesitaban más guitarra. Y yo dije, oye, falta un tecladista. Porque igual queríamos meter a weá electrónica. Y le hablamos al Fabi, que el Fabi era un compañero de la básica. Que eran dos gemelos, que eran... Ay, no, si iba a ser un puro gemelo, así, no. El Christopher y el Fabi. Y como que los dos siempre andaban juntos y los dos eran igual de amigos que nosotros, pues, pero el Fabi le pegaba al teclado. Entonces le dijimos como, oye, ya podrías meterte. Y el dijo, ya, pues. Y fuimos a ensayar una sala de ensayo nefasta. Que el viejo culiao nos cobraba 10 lucas la hora, era un viejo pelado y el viejo culiao no nos dejaba meter ni bulla, weón, era acuático. Ya, la cosa es que le dijimos al Fabi y ahí yo estaba conociendo al JP, que el JP, bueno, van a quedar para el pico. Espérense que esto es como ver Sudamerican Rocker, pero esta vez yo no la voy a cancelar a mitad de la temporada, ¿ya? ¿Qué pasa? Me hago amigo del JP por medio de mi pareja. Porque él era amigo de mi pareja. Ya, y la weá es que este loco andaba con una guitarra para todos lados. Y yo como dije, oye, sí, no hace falta un guitarrista. Sí, es como un compadre que se llame Juan, decíamos, que nosotros le decíamos al compadre Juan. Sí, que ande con una guitarra así, tanto, ya, pico. La cosa es que nos sedujo su guitarra, porque él tenía una guitarra negra en un inicio, de estas Stratocaster penca, o bueno, en realidad no sé si era penca, pero como yo en ese entonces relacionaba todas las Stratocaster como penca. Ya, pero pico, la cosa es que no era tan bonita la wea. Y este weón la cambió por la Gibson... pero esta wea que toca Slash. O una imitación que igual para nosotros esa wea era increíble porque no teníamos de dónde sacar plata. En el verano trabajábamos y comprábamos wea, pero cuando teníamos que ir a clase, ¿qué hacíamos? Ya, la cosa es que llega con esta guitarra y nos sedujo. Y lo invitamos al ensayo y toda la weá.
Y fue súper raro, porque me acuerdo que le enseñé a tocar In Neverence, que In Neverence en ese entonces era como nuestro hit. Hit entre muchas comillas, 2000 visitas, ¿cachai? Pero era nuestra canción más escuchada. Y la cosa es que yo le dije, ya mira, los acordes son así. Ta, na, 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 na. Ta, na, na, na. Era la wea más básica y esa creo que era toda la guitarra de esa canción. O creo que hay como alguna que otra nota entre medio, pero no. Eso es básicamente en guitarra. Esos dos acordes. Ya, y la cosa es que el weón no lo podía hacer. Y yo quedé como. Yo cuestionándome así en mi cerebro de. Weón, se habría inventado unos acordes demasiado difíciles. Pero ¿cómo? Si el power chord, porque a mí me enseñó que el power chord era la weá más fácil y yo aprendí tocando con power chord y después ya fui aprendiendo más acordes. Pero la cosa es que yo dije, pero hermano, ¿cómo no puedes hacer un power chord? Y el weón no podía, no lo hacía, o lo tocaba a destiempo, fue cuático. Y la cosa es que ya después nos relajamos y al final el weón puso música de anime en los parlantes, de esos típicos parlantes que hay para. Sí, po, para que conecte el bajo y todo eso. Y empieza a poner música de anime, que ni siquiera tenía guitarra, y este weón está así como. Y como tenía el pelo largo, así como mochando, y yo que como. Ya, ahí está la formación definitiva Toxic Venom. La cosa es que después, ya por azares del destino, me echaron de mi casa, me voy a vivir a la casa del Dani. Te quiero mucho, Dani. Y la cosa es que la mamá nos consigue. No, miento. Primero, nos conseguimos la batería. ¿Cómo fue que nos las conseguimos? Empezamos a buscar por todos lados. Empezamos a trabajar en el verano, a conseguir plata, a vender cualquier cachureo que pilláramos. Y me acuerdo que un día estaba lloviendo así, pero a cántaro. Y fuimos corriendo a ver una batería que habíamos encontrado súper barata. Y llegamos allá, el viejo Julián nos tiene media hora esperando así. Para decirnos después que no la tenía. Viejo y la concha, tú. La cosa es que después vimos el tío del Dani, que el tío del Dani es músico de cumbia. Le dijo, mira Dani, te conseguí una batería, pero necesito que tengáis la plata al tiro. Y él no me acuerdo cómo fue el complot, pero parece que él puso la mitad y es como, pero necesito la plata al tiro. Ya. Entonces partimos y la trajimos y, weón, era una power drum. Tengo entendido que es una de las más bajas, pero bueno, nosotros alucinamos con la batería, estábamos entero locos y empezamos a tocar al tiro, así, el weón, Dani culiado empezó a tocar y después las viejas empezaron a reclamar porque eran como las 9 de la noche cuando la trajeron y toda la weá. Ya, pero pico, la cosa es que estábamos muy felices, teníamos batería. Ahora, ¿qué nos faltaba? Claro, nos faltaba el bajo, porque el bajo lo reemplazábamos con un teclado. Teníamos la guitarra, básicamente solamente nos faltaba el bajo y eso nomás, pues. Y el teclado, sí, porque el teclado que tocábamos cuando no íbamos donde el viejo, lo hacíamos con un computador. Ya, la cosa es que empezamos a trabajar en música nueva y ahí empezó a nacer el concepto de Latinoamerican Teen. Latinoamerican Teen iba a ser un álbum rockero enfocado en la juventud, como era con el concepto de el disco adolescente hecho por adolescentes, así como cansado de que un viejo escriba letras adolescentes. No, hermano, no te vas a identificar con un viejo culiado de 70 años. Ya, identifícate con nosotros y toda la weá. Y ahí nosotros nos creamos Instagram y toda la weá. Y la cosa es que hermano, tengo memoria a corto plazo. Ya, la cosa es que en ese entonces la mamá del Dani se consiguió la sede de la villa donde vivíamos. A 2.000 pesos. 2.000 pesos podíamos ir a ensayar todo lo que quisiéramos. Siempre y cuando devolviéramos la llave. Y nosotros felices, pues bueno, hacíamos la vaquita, eran como 300 pesos, 500 pesos creo cada uno, no estoy seguro. 500, pues bueno, no, matemática. Bueno, salí con promedio 2. La cosa es que empezamos a ensayar allá y me acuerdo que para llevar la batería teníamos un triciclo, de estos triciclos culiados de viejo cachurero. Sin la cámara culiada de la rueda, weón. Entonces ya puedes imaginarte, ahí vamos los weones así arrastrando la wea y llevándola para allá. Y siempre era lo mismo, llevábamos, me acuerdo, un parlante de estos Bluetooth para la voz. Se escuchaba como el sendo pico. Los chiquillos tenían amplificadores, pero de estos chiquititos. Y el teclado también se conectaba a otro parlante Bluetooth, pero era de los más chicos. Eran como de estas weas así. La cosa es que así ensayábamos.
Y ahí empezó nuestra serie documental, Un día con Toxic Venom. Fue espectacular esa etapa, maravillosa. En esta etapa el Dani empieza a pololear, dato curioso, con una niña del liceo que se llama Rosa. Y nosotros como, Ya, la cosa es que el JP también tiene otra historia, que estaba pololeando con un amigo que se llama Horacio, que en ese entonces el caballero como que era medio puto volador. Ya ahora ha cambiado afortunadamente, sigue las enseñanzas de Satanás y es una persona nueva. Ya, la cosa es que este loco eran pareja. Y nosotros como, ¿qué guay con el verde? Porque, bueno, el Horacio es como, tenía el pelo verde en ese entonces. Nosotros como, ¿qué guay el verdecito? Nosotros no nos teníamos nada de esas weas en ese entonces, con cuevas poleras de banda. Ya, y la cosa es que como empezamos a wearlo y toda la wea. Y la cosa es que para el aniversario de Toxic Venom, no estoy seguro, creo que no, todavía no salió el disco. Pero la cosa es que ya el Juan se iba a ver con el Horacio y andaba así todo cocoroco. Y yo me iba a verme con mi polola en ese entonces, porque éramos amantes. Ya, y la cosa es que el Juan como que andaba así como que todo triste. Y yo como, ¿qué onda? Y andábamos con el Christopher, el hermano del Fabián, que olvidé decirlo, que como eran hermanos y todos éramos amigos, para que fuera para allá, lo dejamos como camarógrafo de la banda. Eso era. Sí, porque Christopher no tenía ni un talento musical, weón, ¿entiendes? Ya, la cosa es que el Christopher como que le empieza a hacerle ojo al Horacio, como que todo el rato decía una weón sincera, weón, yo no soy homofóbico, no, si yo no tengo ningún problema con los huecos, no hermano, si yo no soy homofóbico con los maricones, todo el rato, y era como que, nosotros qué, weón, y el Juan, llamémoslo JP, el JP andaba así como que todo así como decaído, no sabíamos qué weá y toda la cuestión, ya, pico, la cosa es que después Christopher se termina metiendo con el Horacio. Oh, maravilloso. No voy a dar explícitamente cómo pasó porque fue algo demasiado XD, pero bueno, la cosa es que termina con esto y toda la weá. La cosa es que después ya nosotros nos fuimos a ensayar y toda la weá. Y el JP dijo, no importa, si yo tengo que ver a Christopher y al fin y al cabo esto no tiene por qué interferir con la banda. Y ese día habíamos invitado a las chiquillas y aparte venía el Horacio. Ya, pico, la cosa es que empezamos a ensayar. Nos habíamos tocado intentando terminar un tema, porque este JP tocaba como la reverenda wea. Y este loco dice como que de repente para así, no puedo. Y se va así. Y todos lo salimos persiguiendo, nosotros, hermano, qué wea, y no puedo, y toda la cuestión. Y después mando un audio de 10 minutos y medio, no sé qué wea, tirándole chucha al Horacio. Por alguna razón la mandó en el grupo de Toxic Venom y no se la mandó a él directamente. Pico, ya, la cosa es que el ensayo cagó porque después el Horacio se fue a culiar con el Cri y yo también fui a hacer cosas con mi pareja. Éramos unos degenerados en ese entonces. La cosa, aún así seguíamos escribiendo temas y toda la weá. De hecho, cuando entró el JP a la banda, nosotros ya teníamos varios temas listos, pero no estaba todo listo el disco. En ese entonces había salido Satanízame. Satanízame fue el tema que estrenó al JP, pero solamente en el video porque él no tocó en la canción. Gracias al cielo. La cosa es que este tema la rompe así como, la rompe en el sentido de como que nos hemos conocido en el lugar, los liceanos andaban hablando, los que nos conocían, y como el boca a boca, y el tema se convierte en nuestra canción más escuchada en todos lados. La cosa es que Después empezó a quedar la cagada, así muy la cagada. Me acuerdo que yo y el Basti estábamos en otra bola, así como poniendo weas súper raras. Me acuerdo que grabamos un EP que nunca salió, que era algo de Rebellion, and the Machine, no sé qué wea, pero era una wea como súper apocalíptica. Y que nunca salió. Y eso se estaba grabando, se grabó entre medio de la grabación de lo que iba a ser Dystopia. La cosa es que siguen saliendo singles hasta que en septiembre, creo que el 11 de... no, miento, el 1 de septiembre. No me acuerdo qué día exactamente ya, pero la cosa es que sale el álbum Dystopia. Y ese álbum ya como que genera que nosotros nos hagamos bastante populares. Nosotros en ese entonces nunca pensamos en tocar en vivo. Era como que nosotros nos gustaba tocar, grabar la weá y después escuchar nuestra música. Y me acuerdo que empezamos a hacer como los ensayos abiertos al público. Y ese era como nuestro show en vivo, entre muchas comillas.
Me acuerdo que igual iban bastantes cabros, amigos que nos hicimos ahí mismo, de repente carreteábamos ahí. Fue muy bacán. Una etapa muy buena. Bueno, recuerdan que les conté que el Dani estaba pololeando, ¿no? Resulta que no sé cómo el Christopher se metió con esta weona. Sí, hubo un drama con el Horacio, por eso no lo voy a contar porque esto no es una wea de kawaii, estamos hablando de la banda de Toxic Venom. Ya, la cosa es que el Horacio, el que termina, vuelven, terminan, y en una de esas este weón se mete con la polola del Dani, y ahí queda la cagá. Literalmente la cagá. Todos van a pegarle al Christopher, algunos. Fueron el JP y el Basti así como a enfrentarlo a la casa, el hermano lo quería matar, oh, fue la pura zorra. Y la cosa es que... Acá viene la weá irónica. Ya, el JP era el que más lo recriminó, como, hermano, el Dani era tu amigo, y vos le hiciste esa weá así, dándose la piedra en el pecho, así. Y ya, pues la cosa es que yo no estaba muy bien en ese momento. Me estaba yendo a vivir donde mi pareja, estaba empezando a asumir responsabilidades de adulto, porque en ese entonces creo que ya había cumplido los 18. Sí. Y los chiquillos eran mucho más chicos que yo. Bueno, el Basti era como el mayor conmigo, tenía como 16, 17. Pico, la cosa es que queda la zorra, la pura zorra. Y en eso el Dani después vuelve con ella. Y él me dice, puta, sería muy tonto, es que me siento enamorado. Y yo le dije, no, weón, sigue tu corazón nomás, sí. Ya, pico. Y el JP, cuando estábamos en el liceo, el Dani no fue, estaba enfermo, no sé qué le pasó. El JP y la Rosa andaban muy, muy juntos. Andaban como que, sí, es que yo tengo, el Dani me dijo que yo tengo que cuidar a la Rosa. Yo tengo que cuidar a la Rosa. Y no sé, qué wey, yo como... La cosa es que después yo le dije al Dani y me entero que el JP se metió con la Rosa. Sí, Rosa era una niña maraca. La cosa es que acá queda la pura zorra. Primero que nada, antes de que eso pasara, el JP me echa de la banda. Porque, claro, como yo dije, empecé a tener mucha responsabilidad. Entonces muchas veces no podía acudir a todos los ensayos, considerando que ensayábamos día por medio. Entonces no podía ir a todo. Y ahí como que hubo como una conspiración culiada. Y el JP me echó de Toxic Venom. Entonces aquí queda como queda la zorra, un poco un tema de la zorra y toda la weá. Y la banda se separa porque no... Como que no sé. Como que me habían dicho que iban a seguir con otra banda, pero al final nunca la hicieron. Y acá yo me entero de lo que pasa con el JP y el Dani. Porque el JP como que a mí me empezó a ignorar, así de la nada. Y fue pa'l pico. Y acá ya la fucking zorra, Toxic Venom, y acá se separa. Yo igual, había muchos problemas desde antes. Por ejemplo, yo y el Basti, igual nos peleábamos bastante porque el Basti siempre criticaba mis letras diciendo que eran como lo mismo siempre. Y yo le decía, bueno, entonces hace una voz. Y el Basti como la única letra que hizo solo fue Pajas por ti. Temazo, pero hermano. Ya, la cosa es que así se separa Toxic Venom. Y yo como estaba peleado con eso, yo dije, ya, hermano, voy a empezar a escribir temas solo. Y ahí empecé a fraguar mi carrera solista actual, ¿no? Pero ahí fue donde quedó la zorra y la pura cagada. ¿Pero qué quedó de eso? Distopia. Y, bueno, después de eso nosotros creo que publicamos un recopilatorio porque sobró mucho material de Distopia que la verdad no era tan bueno, pero igual lo lanzamos porque dijimos, ¿por qué lo vamos a tener grabado? Si las compusimos, las vamos a sacar. Las sacamos y salieron un par de canciones después que eran canciones que se estaban grabando para un cuarto disco, pero nunca salió. Entonces, claro, como yo tenía las canciones, porque al final yo me quedaba con los archivos donde yo las mezclaba y toda esa weá, yo las subí nomás, pues y después, al fin y al cabo, el JP nunca fue dueño de la banda, pese a que me echó, pero él nunca fue dueño de la banda, fue el último en unirse y más encima quedó la caga. Entonces todos los chicos compartieron en que yo tenía el derecho de hacer lo que quisiera con los masters, y al fin y al cabo yo hice casi toda la pega y los chicos no tenían problemas con que se publicara. Y ya, pues la weá es que en 2023, si no me equivoco, o 2020, sí, 2023, ya habían pasado y Freshton tenía una ley culia, tiene una ley culia, que si no publicáis en 3 meses algo nuevo,
te borran tu cuenta de Spotify, te borran todo tu perfil. Y claro, pues, Toxic Venom, una banda separada, ¿qué más le podía sacar? No iba a empezar a resubir los discos de nuevo, no sé, era algo cuático. Yo hasta el último traté de mantenerlo porque me acuerdo que como que a veces sacaba lanzamientos como recopilatorio y después los borraba como solamente para que vieran que estaba activo, ¿cachai? Pero no, fue para el pico. Y ahí nos borraron todo. Absolutamente todo. Y el canal de YouTube lo cerraron. Lo cerraron porque había un videoclip, que después vamos a hablar de eso, el cual le pusieron un strike por contenido más 18. Bueno, no fue uno, fueron 3. Y por eso nos cerraron el canal. Para averiguar cuáles son, vamos a hablar primero que nada de Dystopia, hermano. Dystopia. ¿Por qué de Dystopia? Porque después de, 2023, 24, 25, 26, después de 3 años, finalmente vuelve Dystopia a Spotify. ¿Y cómo pasa esta weá? Bueno, resulta que, bueno, yo tengo ahora actualmente un computador más moderno, pero yo tenía en ese entonces esto. Sí. Un compact, colector y toda la weá. La cosa es que por mucho tiempo esa weá estuvo apagada. No está malo, pero es como que tenéis que enchufarlo y... Hermano, solamente se puede usar enchufado y qué paja. Aparte de que el cargador se calienta rápido, entonces no lo uso mucho. Suelo como dejarlo para guardar cosas cuando voy a borrar cosas en el computador o en el disco duro o lo que sea. Pico, la cosa es que lo prendo porque me acuerdo que era una serie que quería ver. Y me encuentro con una carpeta llena de weas de Toxic Venom. Todas las pistas, los STEM y un montón de weas. Habían como 50 gigas en puro contenido. Y me puse a bichar y a remezclar weas. Y terminaron sonando muy bien, muy bien. O sea, no suenan a obra maestra porque éramos unos pendejos que apenas estábamos aprendiendo a usar el Reaper y toda esa weas. Pero ahora remezclando, sí tienen lugar porque en las versiones originales, en el Dystopia del año 2021, había muchas pistas que se perdieron porque al nosotros no saber producir, no ajustábamos bien los volúmenes. Entonces, por ejemplo, Satanízame y Rockstar no tenían bajo real. Eso fue porque, bueno, para Rockstar no teníamos el bajo y para Satanízame la pista de bajo sonaba horrible y se peleaba mucho con el sintetizador. Entonces decidimos dejar solamente el sintetizador como bajo, el pico. La cosa es que llegamos acá y encontré las pistas y las puedo, ahora que ya tengo mucho más conocimiento. Tampoco soy un experto ni soy un gran productor, pero siento que ahora tengo como la capacidad de hacer sonar mejor que en el año 2021, obviamente. Entonces empecé a remezclar y ahí está el disco. Está Dystopia. Y lo subí hace poco a la distribuidora y toda la cuestión. Y ya está agendado para que se suba este viernes desde las 12 de la noche en Spotify y en YouTube. Recuperé muchos videos de la era Dystopia. Todavía no recupero el de Vendetta. Pero el de Vendetta tengo las partes importantes. Me faltan las partes como de la banda tocando. Entonces, vayan a escucharlo. Ahí ligerito voy a subir una reseña al Dystopia y les voy a contarle toda la historia de este fucking álbum. Así que eso, cabros. Espero que les haya gustado esta primera parte. Si fue así, denle like. Si no fue así, denle otro like. Suscríbanse que subo videos cuando se me para la tula. Nah, esto es un especial. ¿Estáis weón? Voy a hacer la reseña aquí mismo. El video va a durar como 2 horas, weón. Claro, después le voy a subirlo como cortado para la gente que solamente quiera ver la historia del álbum. Así que esto es un corte para que el Toti no tenga que editar tanto. Dystopia, año 2021. Este es un álbum muy, muy cuático y en su momento lo llegué a odiar demasiado. Primero que nada porque Satanízame se volvió un meme. También porque la producción era nefasta y porque había muchas canciones que tenían potencial y que sonaban mal y la gente no veía ese potencial porque sonaban mal.
Aunque sí, claro, igual éramos como populares, pero éramos como a medias. No sé si me explico. Había como gente como que nos conocía, como que decían, oh, los weones Perkins que tienen 3 acordes. O los weones Perkins que suenan mal, ¿cachai? Tras que igual teníamos gente que nos seguía y decía, oye hermano, qué bacán, weón, suenan crudo, no sé, cualquier weón. Ya, la cosa es que así parte Dystopia. Dystopia, como bien dije anteriormente, se comenzó a grabar, creo que a finales de 2020. Cuando parte como la grabación, cuando entra el Michael y se graba Dead Heart para participar en el concurso. Y de ahí parte y empezamos a trabajar en este álbum y originalmente se llamaba Latin American Teen. ¿Por qué se iba a llamar así? Porque el álbum iba a girar en torno como a problemáticas adolescentes, como en huevas típicas que piensa un adolescente, entonces era como... Y el marketing que estábamos trabajando en ese entonces era como de un disco para adolescentes hecho por adolescentes, ¿cachai? Como, era como la contracultura de los típicos álbumes de metal que son escritos por hueones puta viejos y para adolescentes, o los éxitos de adolescentes popstar que son escritos por viejos de 70 años para unas cabras de 15, ¿cachai? Entonces, pico. La cosa es que empezamos a trabajarlo así, toda la weá. Y no sé. Después dijimos como, oye, la weá tonta, como Latin American Teen, porque las canciones hablan de pensamientos adolescentes y todas las canciones de Toxic Venom hablan de eso. Y ahí me gustó el nombre Dystopia. Pero eso lo veremos cuando demos el canción por canción que viene ahora. Y el disco, como no podía ser de otra forma, abre con Satanízame. Satanízame, esa canción que yo odié, que yo amé y que yo odié de nuevo, me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Satanízame la escribí cuando yo tenía 13 años. Me acuerdo que era como, puta, yo desde chico siempre, no sé por qué la gente, los evangélicos inicialmente, tienen problemas conmigo. Porque claro, ahora yo lo entiendo, que digan, ah, es que el weón se viste negro, es que es árabo, es que es maricón, es que canta, no, ya te pico. Pero hermano, cuando yo tenía 6, 10 años, hermano, que mal hacía, weón, me vestía la típica ropa que te compra tu mamá para que te veáis como elegante, no sé, alguna weá así. Y mi único pecado era ver Dragon Ball y Naruto, weón. Y eso, en base a eso, un cagüín enorme y todos me trataban de satánico y toda la weá acá en la vida. Era muy cuático. La cosa es que yo, en base a eso, escribí ese tema. Era como que generé un rechazo hacia la religión. Y es como, ya, weón, sataniza, me hace me pico. Y como bien dije, ese tema lo escribí cuando tenía 13. Y después, en el 2018, o 2017, no estoy seguro en qué año fue, pero fue como en esa época, donde estaba en Killer Raccoon. Me planteé hacer un proyecto solista como para hacer weas que no encajaban en Killer Raccoon, po. Y empecé a grabar y toda la wea. Y el álbum sonó como el pico. Estuvo disponible como un mes en YouTube nomás y después lo borré porque me dio vergüenza. Y de ahí nacieron varias canciones igual de álbumes pasados de Toxic Venom, pero no vamos a hablar de eso, estamos hablando de Satanízame. Y entonces ya, cuando ya Toxic Venom se transforma en una banda de rock, o de metal, o de lo que sea, pero una banda típica de rock, llegué con Satanízame, pues se la mostré al Basti, y el Basti le dio risa, como que le dio risa y dijo, ya, igual le voy a ir bien. Y el Dani dijo, bueno, me gusta, ya, y todos como que dijeron, ya, me gusta, trabajémosla. Y ahí nace el... Porque la versión que yo grabé solo no tenía eso, era como un riff más de powercore nomás, era mucho más simple. Y yo dije como... Yo dije, mira, esta canción quiero que represente como a la gente que se sentía como yo o alguna wea así. Entonces hay que pensar en una wea como himno. Y yo pensaba en las canciones que son himnos del rock, son como notas súper fáciles que te memorizáis. Riff súper fácil. El... Y así muchos temas. Y entonces dije, ya, piensa en eso. Y estaba weando y me había acabado la memoria. Ya, pues decía que yo estaba hablando por teléfono. Y empecé así como la típica. Creo que era más acá. Bueno, no estoy seguro. Es que dependiendo de las versiones, igual me confundo porque hay muchas versiones donde es como más agudo, donde está mayor, donde está menor. Y... Digo, la cosa es que ahí nace este tema. Y era como tan weón que se te quedaba en la cabeza. Y entonces a los chiquillos les gustó y en base a eso trabajamos el tema. Entonces dijimos, ya, ¿qué es lo que tiene que tener este tema? Ya, la estrofa,
Y el coro, que el coro tiene que ser pegajoso, tiene que ser como este. Y yo decía, ¿cómo? Na, 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 na. Y yo empecé a decir, como a tararear, como podría decir el satanízame, porque podría decirlo como grito, satanízame. Y después dije, no, po, como una weá como medio cachondeo, así como, satanízame. Como una weá así. Y ahí nació el estribillo de satanízame. O sea, no la letra, porque la letra estaba escrita, pero me refiero a melódicamente hablando. La cosa es que ahí empezamos, cuando empezamos a grabar el tema, a mí se me ocurrió la maravillosa idea cuando grabamos las baterías, como que multiplicar las pistas de batería para que suene más fuerte y como que suenen y ponerle como algunas pistas, puta, por ejemplo, multipliqué cada pista de batería en 4 pistas, las multipliqué para así dejar una limpia, la ecualizada y alguna con efecto y el efecto no quedara como tan grande. Y me gustó tanto como quedó el efecto de este tema. Aunque no lo descubrí con este tema, pero me gustó tanto como quedó que después lo usé en este tema y después yo lo usaría mucho después en mi carrera solista y en varios temas más que vinieron después de Toxic Venom. Bueno, no sé si vinieron, pero temas que se iban a estar en el disco pero no quedaron y después salieron de otra forma. Ya, pico. La cosa es que este tema fue el primer videoclip, como bien dije, donde se presentó al JP, porque nosotros cuando metíamos a un integrante, siempre aparte de presentarlo en las redes sociales, siempre hacíamos un videoclip a algún tema y lo presentábamos ahí. Y, bueno, este tema cuando salió fue tan icónico que por culpa de la portada del disco, es una parte del videoclip de Satanízame, y fue como que se vendió todo en base a este tema, weón. Y fue para el pico, porque este tema, como bien dije, tenía muchas visitas y como que me veían en la calle y me decían, satanízame, o me empezaban a cantar, o en los comentarios del Instagram de la banda le ponían como la letra así, yo quedaba como que, weón, no sé si me están pescando para el weón, realmente les gusta. Y yo era muy inseguro porque cuando yo estaba con Killer Raccoon, me acuerdo que le conté a mi primo que tenía una banda y se la mostré y como que yo le dije no le digas nada, y me dijo no, sino y después se la mostró a los demás y después lo pusieron en la tele y todo se burlaron de mí y desde ahí yo fui bastante inseguro con mi música, me costó mucho salir de esa wea. Entonces bueno, cuando Satanista me fue como que no sabía si realmente la gente le gustaba de verdad o era irónico y después me acuerdo que igual habían hartos músicos así como que me decían, oye, pero esta wea es una mierda, son solamente 4 acordes. Y la melodía, weón, y me le tiraron mierda al riff y toda la weá, y igual me dio pena. Pero, bueno, ahí está Satanízame. Ese tema después yo le hice un remake para mi disco debut, que es el Demencial. Y, puta, yo sentía que estaba mejor, pero es porque la versión de Toxic Venom estaba muy mal producida. Pero ahora en el disco suena muy, muy bien. Satanízame, tu palabra de miedo me rebotó. Satanízame, prefiero ser un endemoniado que un cura violador. Satánico y también un perdedor. Segundo track, Batalla Escolar. Este tema también es relativamente viejo, pero viejo en el sentido de que se fue transformando, porque este tema nació como un tema de Three Devils, pero era muy distinto. Era como, creo que ha llegado el momento de gritarte tus verdades, vieja recoche tu madre. Que era un tema que le habíamos hecho a una vieja que nosotros, puta, nos gustaba estar en el segundo piso para escuchar música. Y la vieja culiara en el pictorero nos echaba la guatona conche tu madre. Y yo decía, hermano, ¿por qué? ¿Qué daño hacemos estar acá arriba? Y ya, pico. Y me acuerdo que ahí le hicimos el tema a esta vieja y toda la weá. Pero fue evolucionando con el tiempo y como no queríamos reciclarla, pero nos gustaba tanto la idea que escribimos Batalla Escolar, pero con referencia a lo que estábamos viendo en ese entonces. Porque en este tema hay un montón de chiste interno. Por ejemplo, la parte del segundo piso que la acabo de explicar. Y hay una parte donde yo digo, vieja reculiada, no sabéis que... piensa que nos vamos a pajear. No sabéis nada que eso se hace en la sala de computación, una wea así la digo.
Y me acuerdo que eso se basa porque el Basti, nosotros cuando éramos más chicos jugábamos caleta a la libre capacha. Esa weá, ¿cómo la pilla? Cuando corrí, tenés que pillar y ya. Y la cosa es que el Basti no lo encontramos por ningún lado. Y decimos, ¿qué weá el Basti? Y de repente lo vemos llegar todo agitado. Y le dijimos, Basti, ¿qué weá? ¿Dónde estás? Hermano, estaba en la sala de computación. Y estaba viendo porno, me estaba pajeando. Y llegó el profe. Ya, y en base a eso nace ese trozo de la letra. Pero esa es la parte, como bien dije, la parte donde nosotros improvisamos. Que la parte donde quedan solamente los tambores y que van igual los sintetizadores de repente como metiendo algunos arreglos. Y la parte de voy a poner porno en el data fue de una vez que nos quedamos sin profesor y no le fueron a avisar a la directora, por ende no nos mandó a ningún inspector ni nada de eso. Y una nada puso porno en el data. Y bueno, y el chao vieja concha tu madre. Chao, vieja concha tu madre. Es una referencia al tema de los picantes y también a la vieja culia. Y eso. El videoclip fue el último que se rodó con la formación final de Food Chain. Este fue el último sencillo que salió del álbum. Creo. Ah, sí, fue el último, sí. Y este fue el último videoclip que grabamos como banda en general. Porque después los temas que salieron no tenían videoclips. O los temas que sí salieron con videoclips eran recopilación y wey así. Pero este fue como el video que grabó la banda en general para la banda. Y eso. La profe nos echa del segundo piso. Cree que nos vamos a drogar. Cree que los vamos a pajear. Vieja reculia no sabe que esa wea se hace en la sala de computación. Me dicen que no puedo ir con el pelo largo. Y que tanta wea si el pelo es mío. No es como que estés pidiendo plata a ti para cortarme los pelos del ano. Voy a poner Chao, vieja concha tu madre. Bueno, tercer tema, Dead Heart, más tocado que poto de maraca. Más tocada la historia, sí, no el tema. La cosa es, como bien dije, este tema se nació cuando el Michael ingresó a la banda, después de haber grabado More y toda la weá. Me acuerdo que el Basti llegó con la weá del concurso y eran 100 lucas y toda la weá. Y nosotros dijimos, ya, pues, pero ¿concurso de qué? Ya, tiene que ser un tema con un video. Tiene que ser video. Y yo dije, hermano, tenemos que ganar, pues, weón. Y yo pensando así en grande, yo dije, hay que hacer un videoclip y toda la weá. Y el Basti me dijo, ya, ¿y qué tema usamos? Y yo le dije, no, weón, hay que hacer un tema nuevo, una weá. Porque tenemos que ajustarnos mucho a los rigores. Por ejemplo, el video creo que no tenía que durar más de 2 minutos y tanto. Creo que no tenía que tener ciertas weá, no tenía que tener grosería y toda esa weá. Y todos nuestros temas eran groseros. Entonces dije, ya, ¿y qué podemos hacer? Y yo dije, ya, algo impactante. Y yo dije, ya, el maltrato hacia la mujer. Un tema fuerte, tabú, pero a la vez fuerte. O sea, no sé si tabú, pero me refiero a que no es tan sonado en la música. Ya, eso. Y yo dije, ya, una letra que sea bien popera. Hay que hacer una weá como media rockera, porque dije, a los profes les gusta esa weá. Y ahí nació como... Por eso tiene tanta guitarra. Y bueno, también para aprovechar que había entrado el Michael. Y en base a eso hicimos ese tema. Me acuerdo que quedamos en segundo lugar. Nos ganó una pendeja que tocaba el ukelele y estaba tocando un cover de no sé qué. Y no ganó. Parece que era de Frozen. Fue por el pico. Bueno, la cosa es que eso, este fue el primer sencillo del álbum. Y en base a acá nosotros dijimos, vamos a hacer una banda de rock. Él te hace sufrir, él te hace llorar. Tu corazón está muerto Y a punto de agonizar. Yo sé que no merezco Campañas basura. Este temita venía antes de que entrara el Fabi a la banda. Creo que este tema, los teclados los tocó el Dani solo, no estoy seguro, pero creo que los tocó solo y se le ocurrió de meterle dubstep al final. Y me acuerdo que el experimento no salió tan bien y de hecho
creo que cuando grabamos este tema todavía no teníamos batería, por ende la batería es digital, una wea samplea. Y en base a eso empezamos a hacer arreglo. Y el Dani le metió las weas dubstep al final, que son como sonidos culiados que grabamos con... ¿Cómo se llama esta wea? Esta wea, taladro. Con taladro y algunos samples que sacamos de por ahí, del FL y toda esa wea. Este tema fue curioso de grabar. Y me acuerdo que la letra nació de cuando vi 13 Reasons Why. O 13 razones del por qué. O 13 Reasons Why. La señor francés. ¿Y cómo se dice entonces? La weona que se mató. Ya, la cosa es que en base a eso me acuerdo que me pegó mucho la parte donde como que empezaban a hacer mucho... Empezaban a hablar del suicidio en el colegio, así, y como de, oye, estamos aquí, pero fue porque se mató, y antes de eso había como mucho bullying, toda esa weá, y yo lo relacioné bastante con mi vivencia escolar y toda esa cuestión, y dije, oye, es verdad, weón, y al fin y al cabo hacen estas campañas culiadas, pero a nadie le importa, weón, yo me acuerdo que cuando iban en el colegio, yo tenía todos los brazos cortados, toda la weá, y a nadie le importaba. Había una cabra que se empastilló y toda la weá, y nadie hizo nada, así como que como igual es cuático. Entonces, ahí nace este tema. Y bueno, el videoclip, yo dije, vamos a ponernos Tarantino, vamos a hacer una weá bien hecha. Y me acuerdo que el videoclip lo fuimos a grabar a a una línea de un tren donde después salieron, no sé, unas luces culiadas, los pacos, no estoy seguro, pero los chicos parece que pensaron que eran los pacos y no eran, no sé cómo fue la wea. Y la cosa es que salimos corriendo y terminamos peleados ese día. El Basti se enojó conmigo y toda la wea, porque yo dije, porque a mí me dio risa, porque nos fuimos a la chucha y el Basti dijo, queréis que chistoso, weón, y toda la wea. Ya, y la cosa es que el videoclip nació como una wea para dos partes. En la primera parte iba a ser como sí, muerte. O sea, no miento, el bullying. El bullying, representando el bullying. Y yo dije, ya, y hay que hacer una segunda parte donde este weón se vengue del bullying. Entonces grabamos las dos partes el mismo día, pero me acuerdo que del otro tema no grabamos al tiro las partes tocadas por la banda, po. Me acuerdo que tocamos ahí solamente Campaña en Basura. Y eso, po. Eso, decir de Campaña Basura, es un tema bastante rarito, pero me gusta y es un tema que siento que no ha envejecido mal. ¡Campaña basura! No hay amor, solo ambición. ¡Campaña basura! Ellos quieren saber lo que pasa en nuestra mente. Ellos solo quieren plata a raíz de nuestros cortes. Seguimos con Vendetta. Y Vendetta es la secuela de Campaña Basura. Video musicalísticamente hablando. El tema nace en la etapa de Killer Raccoon, me acuerdo. Era un tema bien pesado, bien metalero. Y acá dijimos, pero ¿cómo lo hacemos para que no sea igual? Este tema ya lo grabamos cuando ya teníamos la batería y toda esa cuestión. Porque como dije, el proceso de grabación de este disco fue largo, pero fue loco. No se sintió largo porque como que íbamos sacando singles a medida que las canciones estaban listas. Ya, y la cosa es que este tema mezclamos la secuencia como electrónica del computador y grabamos varias partes del Dani más que nada para probar. Y para que, como en el caso de que no sonara bien, igual teníamos la base electrónica. Y así no teníamos que grabar todo de nuevo. Y me acuerdo que este tema pudimos hacer bien dubstep. Porque ya teníamos más recursos, ya sabíamos usar mejor los samples y toda esa weá. Y por eso en el coro dijimos, oye, pero el dubstep es como el death metal del este. Entonces hagamos un coro pesado, con el riff culiado, y más encima con el... Y ahí nació Vendetta. Vendetta es probablemente una de las canciones, al menos vocalmente hablando, más cuática y que yo creo que al día de hoy no la podría cantar, o al menos no exactamente igual a esa, y el Bati estoy seguro que ya no puede cantar así. Pero este tema vocalmente es muy bueno. Pero eso. Y el videoclip, como bien dije, este es la secuela de Campaña Basura. Me acuerdo que salió Campaña Basura y guardamos los clips de las muertes y todo ese tipo de weas donde el weón se venga.
para después hacer cuando tuviéramos el tema con con la letra y toda la weá, poder sacarlo como sencillo y que sea la secuela, ¿cachai? Y me acuerdo que salió después, creo que después de Campaña en Basura salió el videoclip de Satanízame. Entonces Vendetta fue como casi de los últimos videos en grabarse, salió como 2 videos después, o un video después creo que... Sí, una wea así. Pero la cosa es que este video, las partes grabadas fueron la mayoría grabadas de ensayos nomás, como de los ensayos tocando el tema, y ahí sale La cosa es que, como bien dije, el video es medio gore, pero no es gore realmente, si es pintura culiada que compramos en los chinos. Pero hay una parte donde yo aparezco muerto, tirado en el suelo, todo ensangrentado. Y me acuerdo que yo subí la foto así, como el screenshot de la parte del video, sin contexto, y todo el mundo pensó que me había pasado alguna weá, y de hecho fue como un revuelo medio loco así en redes sociales. O sea, revuelo para los 100 seguidores que teníamos, ¿cachai? Ya, la cosa es que subimos el video le va bien, y YouTube nos lo borró por contenido más 18. Y aparte de que la letra era extremadamente explícita, entonces YouTube nos lo borró y nos puso en strike. Pero nos lo borró bastante tiempo después, cuando ya la banda ya estaba separada. Entonces, eso. Vendetta. Pajas por ti. ¡Qué buen tema este! Pajas por ti es el único tema escrito 100% por el Basti. Solamente que después, claro, tiene unas correcciones mías, pero no es como que yo le agregué, weá, sino más bien como que le quité información para que quedara más digerible la letra. Como que habían como palabras como que no encajaban, como que no había forma de hacerlas encajar con la melodía, y por ello esas fueron cortadas y poco más. Y el instrumental también el Basti lo compuso casi en su totalidad, siendo como que alguno que otro aporte del Dani, sobre todo por ejemplo en el tema de la batería, ¿cachai? Pero este tema es el bebé del Basti. ¿Y de qué habla? La cosa es que me acuerdo que este tema también nace como en la etapa de Killer Raccoon. Me acuerdo que el Basti se había ido para Talca. Y ella me contó su aventura cuando estuvo en el liceo allá en Talca. Y la cosa que me contó que había una mina que le había tocado el pico en el gimnasio. Y yo le dije, ay, te pajeaste. Y nos cagamos la risa. Y después le dije, oye, y se escribió un tema de eso. Y ahí después empezamos a hablar y toda la weá. Y ahí el Basti lo escribió, me acuerdo. Y ahí después yo lo hice las correcciones y lo sacamos con Killer Raccoon. Pero ya, el tema real salió con Toxic Venom. Me acuerdo que se hizo el videoclip. Y yo lo grabé con un celular culiado así nomás. Yo solo. Me acuerdo que mi pieza no tenía luz. Por ende lo grabé con el flash del teléfono. Y por eso la calidad de mierda del video. Pero siento yo que este video es una genialidad. Simplemente muy bueno. Sentimos cariño, una pareja mejor que las demás. Bajas por ti, bajas por ti. Me he dado cuenta que cada día tengo bajas por ti. Amiga, yo te quiero, amiga, yo te amo. Pero deja de preguntar por mis bajas por ti, bajas por ti, bajas. No necesitamos iglesias. Otro temita en contra de la iglesia. Ya, este tema es bastante chistoso de analizar si pensamos los pensamientos actuales de cada uno de los miembros de la banda. Ya, no necesitamos iglesia. Es un vil plagio, al menos melódicamente hablando el coro, de No necesitamos bandera. Pero este tema nace cuando estábamos recién aprendiendo a grabar las baterías. Entonces por eso tenía un beat de trap encima, porque originalmente este era un beat de trap, pero el Dani dijo, no hermano, yo quiero tocar la batería. Y creo que este fue el primer
tema que grabamos con ese método, así como haciendo esa weá. Y quedó bizarro, quedó muy bizarro. Hay muchas capas de guitarra en este tema, weón. Es muy bueno este tema. Siento que quedó bien. Y la letra, bueno, puta, tirándole mierda a la hipocresía de la iglesia nomás y como diciendo weas como para que les moleste. Como por ejemplo, viva la homosexualidad porque, puta, weón, los weones son bien re homofóbicos. Y como, viva el satanismo porque los weones son, ¿cachai? Entonces, este tema es eso. Pero ¿por qué me da risa? Es como queda en un limbo. Porque, por ejemplo, el Basti es bien facho. Entonces, hay muchos temas que son... O sea, hay partes de esta canción que contradicen mucho su pensamiento actual. Y es lo mismo que el JP, lo mismo que... Bueno, los demás chicos no, pero me entendí. Y eso, weón, este tema es bastante anecdótico, es bastante de la época. Arriba el lesbianismo y la homosexualidad. No necesitamos iglesia. No necesitamos ladrones más violadores. No necesitamos iglesia. Menos plata para locura. Rockstars es un temazo y fue, creo que, el segundo sencillo de este álbum. Me acuerdo que este tema ya lo grabamos con el Dani adentro y toda la weá, pero como me acuerdo que el Michael no pudo venir para las grabaciones, le pedimos o sea, no las grabaciones del tema, sino las grabaciones del video. Pero después les digo el video. Ya, primero el tema. Este tema, como bien dije, fue con el que descubrí que la batería, si tú multiplicas la y toda esa weá de los efectos, suena mucho mejor. Me acuerdo que nos conseguimos un cencerro con el tío del Dani para grabar el... Y puta, weón, este tema también es un tema que quedó sin bajo en su momento porque no sabíamos mezclar, y eso se me olvidó decirlo en la parte de Satanízame, pero Satanízame quedó sin bajo también. Por eso, en los temas, en las versiones originales no está el bajo real, sino hay un teclado siendo de bajo, porque quedaron tan mal grabados, o mejor dicho, mezclados los bajos, que es como que sonaban mal, sonaban muy mal. Y por eso la versión original no tiene bajo. Pero sí tenía bajo. Y ahora la versión que van a escuchar en Spotify sí tiene el bajo original y tiene el sintetizador aparte haciendo de bajo. Y suena bastante bien, siento yo. Este tema nació porque era una burla a los true. Hay como tirar mierda al reggaetón y al trap y toda esa weá. Como su argumento más lógico es como, no, ya denigran a la mujer. No, es que solamente es sexo, droga y superficial. Y cuando el glam metal, el hard rock, también siempre fue así. Tenía bastantes clichés y tiene como weas que para otra gente también le puede parecer estúpida, ¿cachai? Y entonces era como la ironía del tema, porque era como un tema metalero. Bueno, no metalero, pero como bien hard rock. Y la hipocresía de ser un tema rockero, pero criticando al rock. No sé si me explico, como los clichés y en general la vida del rockstar. Y el video, me acuerdo que lo grabamos, fue como una improvisación culiada. Dejamos el video así, o sea, el teléfono así, grabando en el potrero. Y como bien dije, el Michael no pudo venir para la grabación del video. Yo no me puedo conseguir peluca ni una wey. Lo único que se me ocurrió fue sacarnos la polera así. Y quedó chistoso, weón. Este es uno de mis videos favoritos. Este fue como de los primeros temas que pegaron de Toxic Venom. Y fue como el preludio de Satanízame, porque yo tomé mucha nota de este tema para Satanízame después. Y este tema igual es bastante curioso porque tiene un solo de guitarra y un solo de saxofón. Y el saxofón nos lo conseguimos con un profe de música y el Dani toca el saxofón. Y bueno, ya, pues el último tema que viene ahora es potente, Rockstar, dañate, son perfectos. Rockstar, de tu administración te voy a demandar. Rockstar. El rock es superior.
disco cierra con Blood. Este tema lo compuso gran parte el Dani. Y la letra básicamente habla de la doctrina que hay en el servicio militar para deshumanizar, para que después los milicos, puta weón, no tengan piedad al matar si van a una guerra, ¿cachai? Y es como que habla de eso. Y habla como de una nueva dictadura y weá así. Es una letra, siento que bastante cruda y desentona harto con el disco, porque el disco es bien, no se toma tan en serio y este es como el tema más serio que hay en el disco. Y este es de los pocos temas donde el Dani metió voces. El Dani grabó guitarra, metió voces, grabó la batería y metió algunos teclados. El Dani, bueno, estaba en este tema con Chetumare, estaba vuelto loco. Y puta, ¿qué decir de este tema? Bueno, también es un tema que le tengo bastante nostalgia también porque es bastante atípico. Sí sigue la fórmula de One. De hecho, nosotros lo pensamos como el One de Toxic Venom. Pero siento que es distinto. Por ejemplo, el coro es bastante original. Cómo está construido. O sea, no en el tema de gritar ¡sangre! No, sino como que haga como una guitarra sola, sin bajo, el puro coro. Y suena bacán, weón. Y esa weá se dio porque en esa parte yo sin querer corté el bajo. Cuando estaba en Reaper, corté la parte del bajo y yo dije, oye, suena bacán así. Y quedó así, pero solamente los estribillos, creo. En la estrofa sí suena el bajo. Y eso, poco más que decir. El tema ocupó muchos lugares en el tracklist. Originalmente era como el segundo track, después era el cuarto track, después iba a ser el sexto y al final quedó como el último porque era como el tema más largo y aparte el tema más profundo, el más distinto y toda esa weá. Y como dije, oye, por acá me gustaría ir después. Pero Toxic Venom se separó. Se supone que ellos protegen a la gente, pero ya no hay amor, no hay corazón. Satanás es el gobernante supremo. La iglesia, el gobierno, la policía y la milicia. Y eso, chiquillos, puta, weón. Sorry si lo aburrí, si a lo mejor el especial no era lo que esperaban. En realidad tampoco pretendo hacerme multimillonario con Toxic Venom ni nada de eso, pero siento que es importante tener esos catálogos ahí porque fueron parte de mi formación como músico. Aparte fuimos de las primeras bandas renginas adolescentes en tener como gente que lo iba a ver tocar, ¿cachai? Porque, claro, después vinieron los actuales, que ellos lo perfeccionaron, siento yo, que la banda de Alonso, un músico compañero que respeto bastante, él perfeccionó esa weá de tocar y que haya cabros que son fan de la banda. Y después llegó Food Chain y así, después un montón de bandas más que hoy en día siguen esa fórmula. Pero aparte de que Toxic Venom, independientemente de los cringe que son algunos videoclips, fuimos de las pocas bandas que desde un inicio hacíamos videoclips. Así que ahí te la dejo. Bueno, cabrón, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like. Si no fue así, denle otro like. Suscríbanse y subo videos cuando se para la tula. Y eso, pues, cabrón. Disfruten Toxic Venom como lo que es una banda hecha por pendejos, que lógicamente no suena perfecta, que tiene muchos errores, que hay muchas influencias de todos lados, hay algunos samples de temas famosos incluso, pero es eso, es lo que es mi proceso para convertirme en lo que soy ahora. Así que eso, chiquillos, felices de decir que Toxic Venom ha vuelto, al menos su música.